Estamos en el curso de nutrición y dietas. Hoy es la primera semana de clases y por lo tanto en la primera semana de clases, después de haber repasado nuestro sílabus, debemos iniciar conociendo sobre los carbohidratos, ¿no? Sobre los carbohidratos que son alimentos esenciales para nuestra nutrición. Nuestro organismo a diario necesita este tipo de alimentos. Usted todos los días necesita carbohidratos y todos los días lo consume. ¿Sí? Entonces, un carbohidrato, por lo general, lo va a encontrar también en algunas bibliografías como glúcidos. Los va a encontrar como hidratos de carbono o también los va a encontrar como sacáridos. ¿Ya? Entonces, estos son los nombres por los que generalmente se conocen a los carbohidratos o hidratos de carbono. ¿Cuál es la función principal de estos hidratos de carbono? Su función es aportar energía a su organismo. Un carro, un automóvil, necesita también energía. Su energía será la gasolina, el petróleo, el gas natural, porque si no, no va a poder trasladarse de un lugar a otro. Y cuando ya tiene poco combustible, empieza a fallar el motor, ¿no? Toc, 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 y empieza a botar humo blanco, humo negro, que lo empieza a botar. En el caso del ser humano, el ser humano también necesita energía para poder realizar sus actividades, para poder desplazarse de un lugar a otro, para poder moverse, para poder hacer cualquiera de nuestras actividades. Incluso para usted respirar, incluso para hablar, usted necesita energía. Usted necesita ingerir carbohidratos. ¿Sí? En la segunda unidad vamos a ver, ¿no? Cuánto de carbohidrato necesitamos. Y por lo tanto, el carbohidrato, recuérdenlo, es el principal aportante de energía a nuestro organismo. Estos alimentos generalmente a diario usted los va a encontrar en su dieta. Todos los días está comiendo usted carbohidratos, ¿no? Dentro de los carbohidratos va a encontrar los azúcares, los almidones, fibra, ¿sí? Si usted a diario se come una fruta, está consumiendo azúcares. Arroz, yuca, papa, allí vamos a encontrar grandes concentraciones de glúcidos, ¿no? De carbohidratos. Estos son una de las sustancias principales que necesita nuestro organismo, aparte de las grasas y las proteínas que ya las vamos a conocer la próxima semana. ¿Sí? Entonces, el carbohidrato es el principal aportante de energía a su organismo. Características principales de esos carbohidratos. ¿Sí? Los carbohidratos son moléculas, ¿sí? Son moléculas que son esenciales para nuestra vida. Estas moléculas están compuestas por carbono, oxígeno e hidrógeno. ¿Ya? Carbono, hidrógeno y oxígeno. Un carbohidrato es soluble en el agua. ¿Sí? Se puede absorber mucho mejor con agua. Esos carbohidratos son los que principalmente nos aportan a nosotros energía para que poder hacer cada una de las actividades físicas que realizamos, pero también de las actividades que realizan nuestros propios órganos. Vamos a encontrar que las plantas son los principales portadoras de hidratos de carbono. ¿Ya? Usted va a encontrar, por ejemplo, las lentejas.
tienen proteínas, pero también tienen un elevado aporte en hidratos de carbono. Y esos hidratos de carbono nos permiten a nosotros, como ya les mencionaba, no solamente realizar las funciones motoras, las funciones físicas de caminar, saltar, estudiar, sino que también le brindan a nuestras células el aporte de energía. ¿Sí? Por eso es que estos carbohidratos realizan importantes funciones metabólicas dentro de nuestras células. Usted consume su pan con mantequilla y al ingresarlo al organismo, el organismo lo va a transformar en un carbohidrato, en un glúcido, ¿no? Lo transforma en carbohidrato y luego lo va a transformar en un glúcido, en azúcar. Esa azúcar, esa glucosa, es absorbida por la célula y la célula va a generar, con esa molécula de glucosa, va a generar su energía. ¿Sí? Entonces, por eso es que estos carbohidratos, ¿no? Nos dice que realizan funciones importantes, estructurales y metabólicas. Dentro de los carbohidratos vamos a encontrar tres tipos de carbohidratos o hidratos de carbono. Primero, los simples, ¿no? El hidrato de carbono simple también son conocidos como monosacáridos, ¿no? Monosacáridos, porque tiene, mono es uno, ¿no? Una sola molécula. O también se le llaman los azúcares simples. Ya, aquí estaba, ¿no? Son caracterizados por una sola molécula. ¿Quiénes forman parte de los carbonos, de los hidratos de carbono simples? Vamos a encontrar a la fructosa, la galactosa, la lactosa, la sacarosa, la maltosa. ¿Sí? Son hidratos de carbono simples. ¿Por qué son simples? Porque van a permitirse aprovecharse al máximo del organismo y absorberse adecuadamente. ¿Dónde vamos a encontrar, por ejemplo, hidratos de carbono simples? En las frutas. Ahí está la fructosa, ¿no? En la leche también vamos a encontrar, por ejemplo, ¿no? La lactosa. También vamos a encontrar hidratos de carbono, ¿no? En la miel, en el maíz, ¿no? La manosa. Vamos a encontrar, por ejemplo, también la sacarosa en el azúcar que usted consume con su desayuno. Ahí está la sacarosa, ¿no? Lo que se conoce como el azúcar. En los caramelos, ¿no? En los productos que a veces estamos consumiendo. ¿Dónde vamos a encontrar a los hidratos de carbono complejos, que es el segundo tipo de hidratos de carbono? Estos van a estar formados por varios monosacáridos. Son más complejos, son aquellos que van a tardar un poco más de tiempo en poder metabolizarse en nuestro organismo. Estos pueden ser degradados a hidratos de carbono simples. Claro, el organismo, al ingresarlos, los particiona, los separa, los degrada. Y a un hidrato de carbono complejo lo va a degradar y lo transforma en un hidrato de carbono simple. Pero está realizando otros procesos, ¿no? Por eso es que es un poco más complicado su digestión. Aquí está, ¿no? Y estos carbohidratos se absorben de forma muy lenta. Se absorben de forma muy lenta. ¿Dónde lo va a encontrar? Por ejemplo, va a encontrar en el brócoli, en las papas, en algunas frutas como el plátano. ¿Dónde más va a encontrarlo? En esos panes que usted se compra. Se va a la plaza a veces, se compra su baguette de un sol y lo acaba en 5 minutos usted solita. En sus hamburguesas. Ahí estamos consumiendo hidratos de carbono más complejos, que por lo general al final terminan engordando nosotros, ¿no? Un monosacárido son glúcidos más sencillos, no se hidrolizan.
¿no? No se absorben más rápido al organismo. ¿Ya? Y por lo general, usted va a encontrar un monosacárido, lo va a identificar por su terminación, que termina en osa, fructuosa, glucosa, galactosa, sacarosa. Ya ahí tenemos a los monosacáridos. Su fórmula general que en química probablemente ya va a estudiar la composición de las fórmulas. ¿Sí? El principal monosacárido es la glucosa, la principal fuente de energía celular. Si usted necesita energía, la va a obtener de la glucosa. Es por eso que cuando hablemos de la nutrición parenteral, usted ha visto, ¿no? Ha visto a un paciente, ¿ya? Ha visto a un paciente que por lo general está en el hospital, ¿no? Los pacientes COVID, por ejemplo, está en el hospital, ¿ya? Paciente COVID está en el hospital y por lo general está sedado, porque está entubado. Un mes, 3 semanas, un mes. ¿Cómo creen que se alimentan? Si no comen, no tiene sonda nasogástrica, porque lo conectan a un Claro, frasco de... del suero, ¿no? ¿Cómo se llama ese frasco, Karina? Claro. Ya, pero ¿cómo se llama ese suerito? Ay, mm, ¿Es de cloruro? cloruro. ¿No? ¿El otro cuál es? El otro, ay, no me acuerdo, pero sí. Empieza con Dex. Deja, deja, de, de, ay, Empieza con Dex y termina con Troza. destroza. Ah, muy bien, claro, la dextrosa. La La destroza. dextrosa es un monosacárido, ¿no? Es agua con azúcar, en otras palabras, ¿sí? Es agua con glucosa, ¿sí? Entonces es por eso que el paciente lo pueden tener sedado, ¿no? 3 semanas, hasta que salga o hasta que pueda salir del proceso COVID que tiene, ¿no? Del proceso infeccioso de la neumonía. Lo tienen nutriéndose solamente con dextrosa, porque la dextrosa contiene glucosa y la glucosa es el principal, ¿no? Aportante de energía a nuestra célula. ¿Ya? Entonces, recuerden, ahí es por eso que le dan la dextrosa. Luego vamos a encontrar a un oligosacárido. Cuando hablamos de oligo, quiere decir que es poco, ¿no? O bajo. Son componentes constituidos por unidades de bajo peso molecular. ¿Sí? Son rápidamente solubles al agua y de bajo poder endulzante. ¿Dónde lo vamos a encontrar? En la leche materna, ¿sí? En mayor cantidad, ¿no? A través de glucosa y también a través de galactosa. ¿Sí? Entonces, ¿cuál es el azúcar importante que tiene la leche materna? Será un monosacárido, oligosacárido o un polisacárido. Profesor, es un oligosacárido. ¿Sí? Y la forma que mayormente tiene azúcar, ¿sí? O el tipo de azúcar que mayormente tiene es la galactosa, ¿no? La galactosa y la glucosa, ¿no? Galactosa viene de los conductos galactóforos. Otra clasificación de los carbohidratos son los polisacáridos. Así como oli son bajo, poco, un polisacárido, poli viene de bastante, ¿no? Entonces, un polisacárido son biomoléculas formadas por la unión de gran cantidad de monosacáridos, ¿no? Por lo tanto, como tienen bastantes uniones o enlaces, ¿no? De monosacáridos, por lo tanto, un polisacárido
su absorción también va a ser más lenta, ¿no? Y ahí es cuando consumimos muchos polisacáridos, le gusta comer muchas empanadas, mucho pollo a la brasa, ¿no? Le gusta comer mucho tipo de hidratos de carbono que son lentos en absorción y por lo tanto el organismo lo termina almacenando en forma de grasa en el organismo. Un hidrato de carbono es importantísimo en la nutrición, ya lo dijimos, en la nutrición diaria, ¿sí? Primero es importante porque ya lo dijimos, suministra la energía a nuestro organismo, ¿no? A la máquina que tenemos, que somos capaces de controlar. Le aporta el oxígeno, la energía, especialmente al funcionamiento del cerebro y al funcionamiento de todo su sistema nervioso. Cuando usted deja de comer, siente que le da mareos. No puede hacer dieta, dice. 2 días, toman agüita, agua. Hace su dieta del huevo, creo, ¿no? Toman agua con huevito, un huevito sancochado, creo, ¿no? Entonces, al día siguiente están mareadas, que les duele la cabeza, porque el organismo necesita energía. Se pone temblorosa, suda, su boca se le hace agua, ve estrellitas, ve lucecitas. ¿Por qué? Porque el organismo necesita energía y por lo tanto estas reacciones las está manifestando su cerebro y su sistema nervioso. También es importante, ya que tiene una amplia variedad, dice, es aconsejable que una dieta cuente con un aporte diario de nutrientes esenciales y gran aporte en fibra. Hidratos de carbono los va a encontrar a montones. Usted, por ejemplo, hoy día, si el día de hoy ha preparado, a ver, usted que está Karina en casa, ¿qué han cocinado el día de hoy en casa? A ver, cuéntenos su almuerzo. Salta de vainita. Saltado de vainitas. ¿Qué más? Con refresco de maracuyá. ¿Con maracuyá? Con refresco de maracuyá. Salta. Ah, ya. ¿Y sin papa, sin arroz? ¿Sin yuca, sin papa, sin arroz, Karina? ¿Perdón? Con papas fritas y arroz. Qué rico, papas fritas. Hace tiempo que no como papas fritas, Karina. Ah, ya me abrió el apetito. Claro, miren, solamente en ese platito que nos ha descrito su compañera Karina, la papa es un gran aportante de hidratos de carbono. Sí. Las vainitas o lentejitas, ¿vainitas dijo o lentejitas? Vainita. Las vainitas, ya, las vainitas contienen aporte en vitaminas, pero también tienen un aporte en carbohidratos. Y entonces allí estamos consumiendo carbohidratos, ¿no? Prepararon arrocito, creo que mencionó. Sí. El arroz también le proporciona de repente carbohidratos y la papa. ¿Sí? En el desayuno, por ejemplo, usted se toma su pan, su taza de cuáquer, con una tostada o un pan o 2 panes con mantequilla, también la avena le proporciona carbohidratos. El pan le proporciona carbohidratos. Por lo tanto, estos alimentos son los principales aportantes de energía suficiente para nuestro organismo. Y lo va a encontrar en casi todo el día. Que usted coma, va a encontrar allí, ¿no? Ahora, esos carbohidratos nos decía que también son importantes en el aporte de fibras. ¿Qué tiene más fibra? ¿Un pan o una tostada? ¿Qué creen ustedes? ¿Qué será más nutritivo? ¿Un pan o una tostada?
una tostada, Sí. ¿verdad? Una tostada. ¿Por qué? Porque la tostada es como su nombre, tostada, pues, ¿no? Esta tostada va a servir para que en su organismo funcione como un alimento fibroso, ¿ya? Entonces, la yuca, por ejemplo, también puede consumir, ¿no? Este tipo de alimentos, de carbohidratos, le van a ayudar a usted a mejorar, ¿sí? A mejorar su rendimiento físico, porque va a tener más aporte de energía, ¿ya? Gracias a las fibras alimenticias, ayudan a que el intestino tenga un correcto funcionamiento, ¿no? Por eso es importante consumir alimentos con fibras, ¿no? Sobre todo en las personas adultas mayores, que por lo general están sentaditas, no hacen mucho tipo de actividad física y por lo tanto a veces terminan estreñidos o estreñidas, ¿no? Entonces, se puede concluir entonces que un carbohidrato a usted le va a proporcionar gran aporte de carbohidratos, fuente principal de la energía de su organismo. Esos carbohidratos son capaces de poder transformarse en su cuerpo en glucosa, en azúcar. Y la azúcar se transforma en lípido, en grasa. ¿Ya? ¿Qué pasa cuando usted, por ejemplo, en el desayuno consume su taza de Quaker, ¿no? Con 2 panes? ¿Cuánto es lo que realmente necesita su organismo? De esos 2 panes que usted se consumió, probablemente su organismo necesita medio pan o un pan. ¿Qué hace el organismo? El organismo solamente absorbe lo que necesita. ¿Qué necesita? Medio pan. ¿Y qué pasa con el resto de alimento? Con el pan y medio que sobró, que usted comió de más. Igual, el organismo lo procesa, ¿sí? Lo procesa, lleva toda su etapa digestiva, metabólica. ¿Y qué dice el organismo? Vamos a transformar esto que nos han dado de más, vamos a transformarlo en azúcar, pues, ¿no? En azúcar para que, para que nuestras células la usen. Pero llegan a la célula y ¿qué dice la célula? No, ya no necesito porque ya estoy lleno, pues no, ya no quiero más azúcar. ¿Y qué pasa? ¿Dónde se queda ese azúcar? En la sangre, ¿sí? Y listo, y usted sigue comiendo, y siempre sigue sobrando azúcar. Ese azúcar que va sobrando en el organismo puede seguir 2 caminos. Uno, el organismo transforma ese azúcar en grasa, para que en un futuro este azúcar pueda ser utilizada por el organismo. ¿Dónde lo guarda? Allí en los rollitos, pues, ¿no? En el abdomen, en el cuello, en las caderas, en los muslos, en la papada, ¿no? En los brazos, ¿no? En los brazos, usted levanta el brazo y ahí se ve la grasa, pues, ¿no? Allí lo va almacenando el organismo. Ese es un camino. ¿Y cuál es el otro camino? Que el azúcar siempre se está presente en sangre. Ahí está, en sangre, en sangre. Si usted está joven, como Allison, ¿no? Que es la más joven, me parece, del grupo. Si usted está joven, no pasa nada, porque si usted sigue en actividad, ¿no? ¿Qué va a pasar cuando llegue a mi edad? 65 años. Acúmulo de azúcar en sangre. ¿Cómo se llama esa enfermedad cuando se acumula el azúcar en sangre? ¿Quién me dice cómo se llama esa enfermedad? La diabetes. Claro que sí. Ahora, usted no lo siente, porque está joven, está muy joven. Por eso es que no siente ningún problema, pues, ¿no? Y por lo tanto, está usted OK. Pero cuando tenga más edad, principal problema que tenemos actualmente en el Perú, de las enfermedades no transmisibles, diabetes, ¿sí? Porque ya se cansó
El páncreas de poder ya no produce insulina, que es una hormona que normalmente se encarga de metabolizar o de quemar el azúcar. Entonces, persona con diabetes. ¿Ya? Persona con diabetes. ¿Qué genera la diabetes más adelante? Hipertensión arterial. ¿No? Por eso es que actualmente la mayoría de los adultos y adultos mayores, seguramente ustedes conocen algún familiar, algún vecino, algún amigo o amiga que tiene tal vez 50, 60 años, ¿no? ¿Y cuál es la principal enfermedad que tiene actualmente? Diabetes. Hipertensos. ¿Cómo es que surgió esas enfermedades? Por los tipos de alimentos que estamos ingiriendo inadecuadamente. Nicole. Nicole, claro que sí. Muy bien. Ok. Los carbohidratos simples se encuentran siempre presentes en gran cantidad, principalmente en las frutas y en alimentos dulces procesados. ¿Sí? Allí vamos a encontrar por lo general los carbohidratos más simples, los que nos van a producir energía, los que se van a metabolizar rápidamente en el organismo. ¿Sí? El objetivo, recuérdelo, de que usted pueda consumir carbohidratos es que su organismo lo va a necesitar para producir esa suficiente cantidad de energía para que pueda realizar todas las actividades. ¿No? Porque usted me dice, pero profesor, entonces, ¿para qué consumimos carbohidratos? Al final me voy a enfermar de diabetes o de hipertensión. ¿Es malo comer carbohidratos? No es malo comer carbohidratos. El organismo lo requiere, pero lo requiere en porciones adecuadas. Karina nos decía que había consumido su plato el día de hoy con papas fritas, por ejemplo. Sí, las papas fritas son muy ricas, pero ¿cuánta energía le proporciona una porción de 100 gramos de papa frita? Cerca de 350 kilocalorías. Solo la papa. ¿La papa con qué se ha freído? Con aceite. Parte de la papa tiene aceite, aparte de tener su carbohidrato propio de la papa, también usted está comiendo aceite. ¿Sí? Cuando usted se va a la pollería, le dan su cuarto de pollo y encima usted en vez de pedir una porción más de ensalada, ¿qué pide? Una porción más de papa, ¿no? Para que se llene, pues, porque necesitamos llenarnos, ¿no? Llenar el estómago. Y por lo tanto, es allí donde el organismo simplemente recibe y hace todo su proceso metabólico nada más. Transforma en grasa, transforma en azúcar, perdón, transforma en grasa, y con el transcurrir del tiempo vamos a terminar en lo que ya mencionamos anteriormente, ¿no? Entonces, para eso son importantes los carbohidratos en nuestro organismo y por lo tanto es que debemos aprender o reaprender a alimentarnos. Todos comemos, pero necesitamos volver a reaprender. Usted como enfermera puede empezar en casa, ¿sí? No dejando de comer, obviamente, sino comer lo que su organismo lo necesita. Si su organismo necesita 1.700 kilocalorías diarias, no coma 3.000, pues. En el desayuno, el día de ayer, justamente en el valor energético, sacábamos con sus compañeros, del tercero también que estoy llevando con ellos, este mismo curso, y sacábamos, su compañero varón, él necesitaba un aporte diario de 2.180 kilocalorías. Él es medio 1,70 m, es anchito, esa cantidad necesitaba. A ver, ¿qué desayunas? Tal cosa. Le sacamos con los datos. Solamente en su desayuno desayunaba cerca de 870 kilocalorías. Listo. Luego, ¿qué haces? No, yo trabajo, profe. A las 10 de la mañana nos dan una hora de refrigerio. Cafetín paga pato. En su refrigerio del cafetín consumía cerca de 300 kilocalorías.
Y eso va sumando. Más 300, 600. En el almuerzo, ¿cuánto consumía? Ahí se consume más porque es el alimento principal. Cerca de 1200 kilocalorías. Solo en el almuerzo. Su plato de sopa, porque así te dan el menú, pues, ¿no? Su sopa, la sopa con qué viene, con su papa, su yuca, o su camote, su canchita que a veces le colocan, su pescado frito con su arroz y su plato de menestra. Listo. ¿Y qué te dieron de tomar? No, agüita, una gaseosita, una Coca-Cola. La Coca-Cola te aporta cerca de 600 kilocalorías, más 1200, 1800, más 600 de la mañana, ya van 2400. Ah, ya, perfecto, cumpliste. Y de ahí ya seguramente no comes nada hasta el día siguiente. No, a la hora que salgo de mi casa, mi esposa me espera con mi cena, pues. ¿Y qué comes? Tanto. En la noche se comió, y eso que como ligero todavía, profe, sacándole por producto alimenticio, consumía cerca de 700. Claro, era ligero en comparación al almuerzo. Más los 2200 que ya tenía, 2400 creo, ya tenemos cerca de 3000 kilocalorías. ¿Cuánto necesitaba él? Solamente 2200. ¿Sí? Entonces, ¿y qué actividad haces? No, yo trabajo solamente en oficina, sentadito ahí haciendo, no hace actividad física. O sea, está consumiendo, pero no está quemando esa energía. Y por lo tanto nos decía, sí, pues ahora ya estoy más guatón, como todos, ¿no? Estoy más guatón, tengo más barriga ya. Entonces, eso es lo que pasa cuando muchas veces comemos más de lo que nuestro organismo requiere. Aprendamos a controlar nuestra ingesta de alimentos con la finalidad de que podamos tener una vida saludable, pensando ahora, ¿sí? Pero no solamente ahora, sino también en lo que queremos ser de aquí a unos 10 años. ¿Sí? Entonces necesitamos reaprender nuevamente a consumir nuestros alimentos, especialmente a identificar y a diferenciar cada uno de los carbohidratos que debemos consumir. ¿Sí? Muy bien, ¿alguna pregunta, jóvenes?